El reloj dio las 2 de la madrugada cuando mi mundo entero se hizo añicos. A través de las delgadas paredes, oí la voz de mi nuera Carmen, fría y calculadora. Mañana la llevaremos a la residencia. Ya está todo arreglado. Se me heló la sangre. Agarré solo mi bolso y salí por la puerta de la cocina. A la mañana siguiente, me buscaban desesperadamente, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Soy Elena. Tengo 70 años y, durante los últimos 5, he vivido con mi hijo Miguel y su esposa Carmen. Creía que era mi santuario, que eran mi familia amorosa. Qué equivocada estaba. Todo empezó cuando enviudé. Miguel apareció en mi puerta, con lágrimas en los ojos, insistiendo en que no podía abandonarme, que yo era su única familia, que me necesitaba desesperadamente cerca. Sus sinceras palabras me conmovieron tanto que vendí mi apartamento y me mudé a su casa. Al principio, todo parecía idílico. Miguel me colmaba de cariño. Carmen sonreía radiante cada vez que me veía. Y yo me sentía valiosa, contribuyendo a las tareas del hogar y cuidando de ambos. Sin embargo, poco a poco, casi imperceptiblemente, esas cálidas sonrisas se fueron desvaneciendo, las palabras dulces se transformaron en comentarios cortantes, los abrazos en gestos huecos y yo, como un tonto, seguí creyendo que era solo una mala racha, que las circunstancias mejorarían. Carmen fue la primera en revelar su verdadera naturaleza. Empezó con observaciones aparentemente inocentes. Elena, ¿no crees que estás comiendo demasiado? O quizás deberías quedarte en tu habitación cuando tengamos invitados. Así la casa parece más organizada. Miguel nunca la contradijo. Peor aún, empezó a apoyar sus afirmaciones. Mamá, Carmen tiene razón. Deberías descansar más a menudo. Descansar. Ese se convirtió en su eufemismo favorito cuando querían que desapareciera. Pasaron los meses y las humillaciones se intensificaron. Carmen dejó de prepararme la comida. Si quieres algo en particular, puedes cocinarlo tú mismo, decía con esa sonrisa falsa tan bien cuidada. Miguel fingió no darse cuenta al volver del trabajo y encontrar mi plato vacío en la mesa mientras terminaban de cenar. ¿Ya comiste, mamá?, preguntaba distraídamente, sin esperar realmente una respuesta, una noche, mientras lavaba los platos después de que se retiraron a su dormitorio. Escuché su conversación a través de la pared. No puede seguir con esta farsa para siempre, declaró Carmen. Se ha convertido en una carga demasiado pesada. Lo entiendo, respondió Miguel. Pero es mi madre exactamente. Es tu madre, no la mía. No me casé contigo para que cuidaras a una persona mayor. Me temblaban las manos al agarrar el plato. Una cuidadora mayor. Así me percibía. No una suegra, ni una abuela para sus futuros hijos, sino una carga. Las semanas siguientes se volvieron una tortura. Carmen empezó a tratarme como si fuera invisible. Pasaba de largo sin saludarme. Cuando le hablaba, me respondía con monosílabos o me ignoraba por completo. Miguel no estaba mejor. Llegaba del trabajo, besaba a Carmen y me saludaba con un simple gesto, como si fuera un extraño en mi propia casa. Pero lo que más me hirió fue escuchar cómo hablaban de mí cuando asumían que no podía escuchar. Se está volviendo más lenta, se quejaba Carmen. Ayer tardó 1 hora en hacer algo que normalmente le toma 20 minutos. Tal vez deberíamos explorar alternativas. Respondía Miguel vacilante. ¿De alternativas? Esa palabra me atormentaba en las noches de insomnio. ¿Qué alternativas? No me atreví a preguntar, pero algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Lo que nunca descubrieron, lo que nunca se molestaron en investigar, fue que yo albergaba mis propios secretos. Secretos que guardaba como cartas ocultas para el día en que los necesitara, a lo largo de mis 45 años de matrimonio. Mi difunto esposo y yo fuimos extremadamente prudentes con nuestras finanzas. Teníamos propiedades, inversiones y cuentas de ahorro que habían crecido silenciosamente a lo largo de las décadas. Cuando vendí mi condominio para mudarme con Miguel, no gasté ese dinero. Lo invertí y se multiplicó significativamente. Además, había algo más que ellos desconocían por completo. Algo que podría cambiarlo todo si alguna vez decidiera revelarlo. Pero esa noche de agosto en particular, mientras fingía dormir en mi pequeña habitación al final del pasillo, oí pasos en la cocina. Carmen hablaba en voz baja por teléfono. Me levanté en silencio y me arrastré hasta la puerta. Sus palabras me perforaron los oídos como puñales. Sí, ya hablé con la administradora. Puede aceptarla mañana por la mañana. Miguel está de acuerdo. Solo necesitamos su firma en los documentos. Una pausa. Mi corazón latía tan fuerte que temí que ella lo oyera. No lo sabe en absoluto. Mañana le diremos que solo es una visita para recorrer las instalaciones. Una vez allí, será más fácil convencerla de que se quede. Otra pausa más larga. ¿Me siento culpable? Por favor, llevamos 5 años cargando con esta carga. Es hora de que viva su propia vida en el lugar apropiado. Casi se me doblan las piernas. La residencia de ancianos. Planeaban internarme en una residencia sin consultarme, sin opción, como si fuera un mueble viejo del que quisieran deshacerse. En ese momento, supe que tenía que actuar. No podía quedarme allí esperando a que amaneciera para que me arrastraran como a un cordero al matadero.
Con mucho cuidado, volví a mi habitación y recogí mi bolso. Dentro estaban mis documentos más importantes, algo de dinero y mi teléfono. Eso era todo lo que necesitaba por ahora. Esperé hasta oír a Carmen subir las escaleras y cerrar la puerta de su habitación. Entonces, como un ladrón en mi propia casa, fui de puntillas a la puerta trasera. El aire nocturno se sentía fresco en mi piel. Por primera vez en años, respiré hondo y experimenté algo parecido a la libertad. No sabía exactamente a dónde me dirigía, pero de una cosa estaba seguro: nunca más volvería a ser víctima de nadie y caminé por calles oscuras durante una hora antes de parar un taxi. Le di al conductor la dirección del hotel más lujoso de la ciudad. Si me iban a tratar como a un pobre, era hora de recordarles quién era realmente. El recepcionista pareció desconcertado cuando llegué a las 3 de la madrugada con solo un bolso, pero mi tarjeta de crédito Platinum hablaba por sí sola. Suite presidencial. 2 noches para empezar, me senté en aquella cama king size de aquella habitación que costaba más por noche de lo que Miguel ganaba en una semana. Y por primera vez en años, sonreí genuinamente. A las 6 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Miguel. Lo dejé sonar. Volvió a llamar. Y otra vez y otra vez. Luego llegaron los mensajes de texto. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Por favor, responde preocupado. ¿Qué palabra más conveniente? A las 8 de la mañana, Carmen también empezó a llamar. Su voz en los mensajes de voz sonaba histérica. Elena, por favor, regresa. No entendemos qué pasó. Miguel está desesperado. Desesperados. Seguramente porque se dieron cuenta de que su plan de residencia de ancianos se había derrumbado. Pedí el desayuno al servicio de habitaciones, huevos Benedict, salmón ahumado, fruta fresca y café colombiano, mientras comía en la terraza de mi suite con vistas a la ciudad. Imaginé a Miguel y Carmen corriendo por la casa, registrando cada rincón, llamando a hospitales, quizás incluso a la policía. Dejémosles que se preocupen, dejémosles sentir, aunque sea brevemente, una fracción de la angustia que yo había experimentado durante años. Después del desayuno, hice varias llamadas cruciales. La primera fue a mi banco. Quería saber exactamente cuánto dinero tenía disponible. La cifra me sorprendió incluso a mí. Las inversiones habían tenido un rendimiento mejor de lo esperado. La segunda llamada fue más delicada. Llamé a Roberto Silva, el principal abogado de derecho familiar de la ciudad. Lo conocía porque había gestionado el patrimonio de mi esposo años atrás. Señora Elena, su voz sonó sorprendida. ¿Cómo está? Necesito verte urgentemente, Roberto. Tengo una situación familiar complicada. Por supuesto, puedes venir esta tarde. Estaré aquí. La tercera llamada fue la más importante de todas. Marqué un número que había guardado durante más de 5 años desde que me mudé con Miguel. Era Sandra, mi amiga de toda la vida y agente inmobiliaria. Elena, qué sorpresa saber de ti. ¿Cómo estás, querida? Sandra, necesito un favor muy especial. ¿Recuerdas aquella propiedad en el centro que me enseñaste hace años? La que dijiste que sería perfecta si algún día decidía volver a ser independiente. Mientras hablábamos, mi teléfono vibraba constantemente con llamadas perdidas. Miguel había llamado 18 veces. Carmen, 12. Incluso encontraron el antiguo número de mi difunto esposo, que aún figuraba como contacto de emergencia, y llamaron allí. Qué frustrante debe ser perder el control sobre alguien a quien estás acostumbrado a manipular. A las 2 de la tarde, bajé al vestíbulo del hotel con mi mejor traje gris oscuro y los zapatos de cuero más elegantes. Había reservado cita en el salón de belleza del hotel. Manicura, pedicura, corte y peinado. Si tuviera que hacer una guerra, lo haría luciendo impecable. La estilista, una joven llamada Sofía, me miró con curiosidad. ¿Una ocasión especial, señora? Podrías decirlo, respondí. Es el primer día del resto de mi vida. Mientras Sofía me peinaba, reflexioné sobre los últimos 5 años, cómo había permitido que me trataran así cuando dejé de valorarme. La respuesta fue dolorosa pero clara, desde el momento en que creí que ser una carga era mejor que estar sola. Pero ya no estaba solo. Tenía dinero, recursos y, lo más importante, la verdad de mi lado. A las 4 de la tarde llegué a la oficina de Roberto. Su despacho ocupaba el piso 30 de un rascacielos en el distrito financiero. Desde las ventanas se veía toda la ciudad y desde allí podía ver el barrio donde vivía Miguel. Elena, estás espléndida, dijo Roberto mientras me servía el café, pero algo me dice que esta no es una visita social. Le conté todo, la conversación que había oído, el plan de la residencia de ancianos, mi escape a medianoche. Roberto tomaba notas mientras yo hablaba, y su expresión se volvía más seria con cada detalle. Esto es muy serio. Elena, lo que planearon podría constituir maltrato a personas mayores, sobre todo si pretendían hacerlo sin tu consentimiento. ¿Qué opciones tengo? Muchos, pero primero necesito que me digas algo. ¿Saben algo sobre tu verdadera situación financiera? No tienen ni idea. Miguel piensa que soy una viuda pobre que vive de su caridad. Roberto sonrió por primera vez en la reunión.
Entonces tenemos una ventaja considerable. Me explicó las opciones legales, órdenes de restricción, demandas por abuso emocional e incluso cargos criminales si podíamos demostrar que habían planeado institucionalizarme contra mi voluntad, pero tengo una propuesta diferente en continuo. ¿Y si les damos una lección que jamás olvidarán? Sus ojos brillaron con un destello que me gustó de inmediato. Estoy atento, Roberto, les vamos a mostrar exactamente cuánto vale la mujer que planeaban descartar. Pero lo haremos de manera pública, definitiva y completamente legal. Salí de esa oficina con un plan que tomaría semanas ejecutar, pero que valdría cada minuto de espera al regresar al hotel. Finalmente me decidí a responder una de las llamadas de Miguel. Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estás? La hemos estado buscando por todas partes. Carmen está llorando. Pensamos que te había pasado algo terrible. Su voz sonaba genuinamente preocupada. Casi me convenció. Casi, estoy bien, Miguel. Solo necesitaba salir y aclarar mis ideas saliendo. Han pasado más de 15 horas. ¿Dónde estás exactamente? Estoy en un lugar seguro. No te preocupes por mí. Mamá, por favor, vuelve a casa. Podemos hablar de lo que te preocupa. Discutamos como si fuera así de sencillo. ¿Sabes qué, Miguel? Tienes razón. Necesitamos hablar, pero no por teléfono, sino en persona, y cuando yo esté listo. ¿Cuándo será eso? Pronto, muy pronto. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, mientras cenaba langosta en mi suite con vista a las luces de la ciudad, brindé por mí misma, por la mujer que había sido, por la mujer que estaba recuperando y por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Miguel y Carmen habían cometido un error fatal. Habían subestimado a la mujer equivocada. Los días siguientes fueron una mezcla de preparación estratégica y redescubrimiento personal. Cada mañana me despertaba en esa suite de lujo. Pedía el desayuno a la habitación y trabajaba en mi plan de batalla, mientras Miguel y Carmen seguían llamando desesperados. Sus mensajes habían evolucionado desde la preocupación a la súplica. Luego algo que sonaba peligrosamente cercano a amenazas veladas. Mamá, esto ya no tiene gracia, dijo Miguel en su último mensaje. Carmen está muerta de nervios. Tienes que volver ya o tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Medidas más drásticas? ¿Cómo llevarme a la fuerza a una residencia de ancianos? Qué predecibles eran, pero había algo que desconocían, algo que descubrí durante mis conversaciones con Roberto. Resultó que la casa donde habían vivido todos estos años, la casa que Miguel consideraba suya, tenía una historia más compleja. Cuando mi esposo falleció, dejó esa propiedad en un fideicomiso a mi nombre. Miguel podía vivir allí mientras yo viviera y diera mi consentimiento, pero técnicamente, legalmente, la casa era mía. Nunca se molestó en leer el testamento completo. ¿Por qué lo haría? Al fin y al cabo, yo solo era su pobre madre viuda que dependía de su generosidad. Al cuarto día de mi desaparición, decidí que era hora de empezar la siguiente fase. Sandra había encontrado el apartamento perfecto, un ático en el barrio más exclusivo de la ciudad, completamente amueblado y con servicio de conserjería a las 24 horas. Elena, este lugar es un sueño, me dijo mientras recorríamos el apartamento. 2 habitaciones, 3 baños, terraza con jacuzzi y la vista más espectacular de toda la ciudad. ¿Cuándo puedo mudarme? Cuando quieras. El dueño está desesperado por alquilarle a alguien de confianza. Firmé el contrato esa misma tarde, 2 años por adelantado y pago en efectivo. Al salir de la inmobiliaria, tomé un taxi hasta el centro comercial más elegante de la ciudad. Era hora de renovar mi vestuario. Durante años me había vestido como la pobre viuda que creían que era. Ropa desgastada, colores apagados, zapatos cómodos pero sin estilo. Hoy eso terminó en la boutique más exclusiva. Una vendedora llamada Patricia me atendió con esa mezcla de cortesía profesional y ligero desdén reservada para los clientes que no parecían capaces de permitirse la mercancía. ¿En qué puedo ayudarla? Señora, necesito un vestuario completamente nuevo. Trajes ejecutivos, vestidos de cóctel, zapatos, accesorios. Todo. Su expresión cambió ligeramente cuando saqué mi tarjeta de crédito negra. 2 horas después, salí con 12 bolsas llenas de ropa que costaban más de lo que Miguel había ganado en 4 meses, vestidos en tonos esmeralda, rojo cereza, dorado, violeta intenso. Nunca más usaría colores tristes. Esa noche, mientras empacaba mis nuevas adquisiciones, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Hola, señora Elena, soy el inspector Carlos Morales, de la Policía Municipal. Su hijo Miguel denunció su desaparición. ¿Podría confirmar que se encuentra bien? Interesante. Habían intensificado el drama para involucrar a la policía. Inspector, estoy perfectamente bien. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y decidí tomarme unas vacaciones. No hay ninguna desaparición que investigar. ¿Podría decirme exactamente dónde se encuentra? Su hijo está muy preocupado. Estoy en la ciudad, en un lugar seguro, inspector. Quiero que conste que salí de esa casa por voluntad propia y no deseo que nadie se ponga en contacto conmigo hasta que esté listo. ¿Entendido, señora? ¿Necesita algo más? Sí.
Si mi hijo o su esposa vuelven a presentar denuncias falsas sobre mí, quiero que sepan que podría considerarlo acoso. El silencio del otro lado era elocuente. Al día siguiente me mudé al ático. El equipo de mudanzas llegó al hotel a las 8 de la mañana para trasladar mis pocas pertenencias. Era extraño lo poco que necesitaba cuando realmente estaba empezando de cero. Mi nuevo hogar era todo lo que Sandra me había prometido y más. Desde la terraza podía ver la ciudad entera a mis pies. Me serví una copa de vino tinto y brindé por mi nueva independencia. Pero la verdadera satisfacción llegó esa tarde cuando finalmente me decidí a responder a una de las llamadas de Miguel, mamá. Gracias a Dios. La policía nos dijo que estás bien, pero necesitamos verte. ¿Dónde estás exactamente? Estoy en mi nuevo hogar, Miguel. ¿Tu nuevo hogar? ¿De qué estás hablando? Me mudé. Tengo mi propio apartamento. Un largo silencio. ¿Con qué dinero? Madre, no tienes recursos para vivir sola. Tienes que volver a casa antes de hacer algo de lo que te arrepientas. Mi casa. Es interesante que uses esa palabra. ¿Qué quieres decir? Nada, hijo. Es curioso cómo a veces las palabras revelan más de lo que pretendemos. Mamá, hablas raro. Carmen dice que quizá necesites ayuda médica. ¿Podríamos llevarte al médico? Ahí estaba la verdadera Carmen apareciendo. Carmen dice eso, que considerada de su parte preocuparse por mi salud mental. Ella solo quiere lo mejor para ti. Todos queremos lo mejor para ti. ¿Cómo llevarme a un asilo de ancianos? El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿De qué estás hablando? Creo que sabes exactamente de qué estoy hablando, Miguel. Mamá, yo nunca. Nosotros nunca. ¿Nunca qué? ¿Nunca planeaste internarme sin mi consentimiento? ¿Nunca discutiste lo conveniente que sería librarme de la carga que representó? No sé dónde escuchaste eso, pero lo escuché de labios de tu esposa. Miguel, a las 2 de la mañana, hablando por teléfono, disponiendo mi destino como si fuera un mueble viejo para desechar. Otro silencio largo y tenso. Mamá, si escuchaste algo fuera de contexto. ¿Fuera de contexto? Mañana la llevamos a la residencia. Todo está arreglado. ¿Qué contexto podría ser que esas palabras significaran algo diferente? Yo. Solo estábamos explorando opciones, sin consultarme. Pensaste que sería mejor. Pensaste que